Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la clase 10 de esta serie, Los Nombres de Dios. Seguimos aprendiendo más del carácter, de la naturaleza de nuestro Dios a través de los nombres que Él utiliza en el Antiguo Testamento. La lección 10, Kedosh Israel. La base bíblica está en Isaías 48:17, que dice: Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, Kedosh Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. Cada persona que está siguiendo esta clase en su grupo de vida, que está en casa, que se está conectando en línea, yo te pido que podamos aprender más de tu palabra, conocerte de una manera mejor y llegar a una relación más profunda contigo. Háblanos el día de hoy, Señor, y que podamos recibir en nuestro corazón tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Santo de Israel. Este es uno de los nombres favoritos del profeta Isaías. Lo usa unas 29 veces y también es muy usado por el profeta Jeremías y en el libro de los Salmos. Este nombre, Kedosh Israel, nos muestra que Dios se revela a sí mismo como el Santo, a una nación pecadora, al pueblo de Israel, un pueblo duro de corazón, pero se revela como un Dios santo para llamarlos al arrepentimiento. Mira lo que dice Isaías 1:4. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de la culpa, lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, a Kedosh Israel, y le han dado la espalda. ¿Te das cuenta? Dios se revela a Israel como un Dios santo. Dios muestra que Israel es un pueblo rebelde, duro de corazón, pero al mismo tiempo los llama su atención, les dice: vuélvanse a mí. Y es que Dios desea que su pueblo sea santo. Por eso es tan importante el llamado a la santidad. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. Sean santos porque yo soy santo. El Dios santo, el Dios Kadosh, llama a su pueblo que sea santo. Kedoshim. Kadosh, Kedoshim. El Dios santo llama a su pueblo Israel para que sea santo, Kedoshim. Y claro que no solamente es el santo de Israel, es un Dios santo que nos llama a todos los que hemos creído en Él a vivir en santidad. Dios es santo. La palabra santo traduce al hebreo Kadosh. Santo en hebreo es Kadosh. La Biblia Plenitud define esta palabra de la siguiente manera: Kadosh es apartado, dedicado a propósitos santos, santo, sagrado, limpio. Implica tanto la separación de la contaminación como la dedicación a lo puro. Kadosh habla de separarte de lo que está mal, separarte de lo impuro, del pecado, pero también dedicarte, consagrarte a todo lo que está bien, a todo lo puro. Tiene estas dos líneas la palabra Kadosh: separarte de lo malo, pero acercarte a lo puro. Kadosh. Cuando decimos que Dios es santo, nos referimos, por un lado, a su perfección moral absoluta. El diccionario Caribe menciona que la santidad de Dios es su cualidad absoluta y fundamental. Su pureza absoluta, inmaculada, manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Dios es perfecto, sin mancha, aborrece el pecado y la injusticia. Entonces vemos a Dios en su gloria deslumbrante. Vemos a Dios en su gloria eterna. Y como cualidad fundamental, como parte de su carácter, de su propia naturaleza, vemos esta perfección moral completa, absoluta, perfecta, pureza.
Dios es sin mancha, sin pecado. No hay en Dios maldad alguna. No hay en Dios ningún tipo de pecado. Él es perfecto moralmente, puro, perfecto, santo, Kadosh. Dios es santo porque Él no tiene pecado. Pero cuando entiendo que Dios no tiene ningún pecado, puedo comprender que Él es distinto, trascendente con relación a todo lo que existe, a todo lo creado. Dios es perfecto, sin mancha. El ser humano no lo es. Como seres humanos tenemos un montón de imperfecciones, de impurezas, de manchas. ¿O tú te consideras una persona santa y pura perfectamente? Yo creo que no, yo tampoco me considero una persona pura. He cometido errores. En este mismo día estoy seguro que hemos cometido errores, hemos pecado en esta semana, le hemos fallado a Dios. Nos miramos al espejo y vemos un montón de pecado, de errores, de equivocaciones. No somos santos, no somos perfectos y entonces somos completamente distintos a Dios. Dios es perfecto, Dios es puro. La gloria de su presencia es pura, perfecta, sin mancha. Yo soy un ser humano pecador. Por eso decimos que la santidad en sentido absoluto es una cualidad única y exclusiva de Dios. Sí es cierto, Dios llama a su pueblo a ser santo. El Dios Kadosh llama a su pueblo a que sea Kedoshim, pero en un sentido absoluto, solo Dios es santo. Solo Él es perfecto y sin mancha. Ahora, no decimos que Dios sea santo porque esté sujeto a cierto código ético o porque cumpla ciertas normas. No hay una lista donde digamos, Dios cumple esto, entonces es santo. No, más bien es todo lo contrario. Dios es tan puro, tan perfecto, porque así es su naturaleza, su carácter. Y todo lo que nosotros podemos llegar a comprender como moralmente bueno, éticamente correcto, nuestros conceptos de justicia, de pureza, se derivan de la naturaleza de Dios. Como seres humanos llegamos a conocer la ética, la justicia, lo bueno, la santidad, porque se deriva de Dios. Solo Dios es santo. Pero te decía hace un momento, este Dios perfectamente puro nos llama, sean santos. Quiero meditar contigo en un momento importante en la vida del profeta Isaías. Él tuvo una visión de la gloria de Dios. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Su gloria llenaba el templo. Ver a Dios con tus propios ojos, yo creo que sería algo emocionante, ¿no? Muchos dirían, yo quisiera ver a Dios, pero cuando el profeta Isaías ve la gloria de Dios, cuando él puede comprender la grandeza y santidad de Dios, versículo 5 dice el profeta Isaías, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, se da cuenta y comprende que ese Dios es santo, perfecto, pero él como hombre es un hombre de labios impuros, es un hombre pecador, es un hombre con imperfecciones, vive en medio de un pueblo de Israel rebelde, terco contra Dios. ¡Ay de mí! Porque cuando estamos ante la presencia de un Dios santo, nos damos cuenta de nuestra imperfección, nuestros pecados salen a la luz. Quizás cuando estamos rodeados de más personas, podríamos disimular. No soy tan malo, no soy tan pecador, pero cuando estamos ante la perfección absoluta de Dios, nuestra imperfección es notoria. ¿Cómo podría un hombre como yo
acercarse a Kedosh Israel? La respuesta la encontramos en este mismo pasaje. Un ángel se acerca a Isaías, toca sus labios con un carbón que había tomado del altar y le dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Dios ha perdonado tu pecado. Creemos como cristianos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios perdona nuestros pecados. El Dios Santo, aunque es diferente a nosotros, no es inalcanzable. De hecho, es un Dios que busca al hombre, que se acerca al hombre. Un Dios que interviene haciendo una obra de salvación impresionante. El Padre amó tanto al mundo, a este mundo pecador. El Dios Santo amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que muriera en la cruz y que todo aquel que pusiera su fe en Jesús fuera salvo, sus pecados fueran perdonados, fuera justificado, hecho limpio. Dios limpia el pecado y santifica a su pueblo por medio de la obra de Cristo Jesús. A final de cuentas, la santidad de todas las cosas, la santidad de todas las personas deriva de Dios y depende de su voluntad. Dios es un Dios santo que se acerca al hombre y comparte, nos llama a la santidad y comparte su santidad, perdona nuestros pecados, nos da ropa limpia, cambia nuestro corazón. Nuestra santidad viene de Dios. Cuando Dios dice entonces, sean santos porque yo soy santo, cuando yo entiendo realmente eso, el llamado de Dios, sean santos porque yo soy santo, también entiendo mi responsabilidad. Recuerda que Kadosh tiene dos líneas importantes: apartarse del mal y consagrarse a lo puro. Entonces, si yo entiendo que Dios me llama a la santidad, yo debo apartarme, dedicarme y consagrarme de corazón a Dios, porque de la santidad de Dios depende mi propia santificación. Es cuando me entrego a Dios, es cuando me acerco a Dios, es cuando busco a Dios, es cuando me dedico a Dios, cuando mi corazón está consagrado, apartado, dedicado a Dios. Es entonces que podré ser transformado más y más a la imagen de Dios. Es en la presencia de este Dios santo, cuando yo me consagro a Dios, que yo estaré siendo transformado, que yo estaré siendo hecho santo. Pero santidad también implica separación de la contaminación. Demanda poner en práctica las normas que Dios ha establecido. Apartarme de lo que está mal. Apartarme del pecado, de lo impuro. Y creo que sabemos lo que está mal. La Biblia nos enseña lo que está mal: robar, mentir, la inmoralidad sexual. Yo tengo que apartarme, alejarme, separarme. El hombre, dice William Nelson, debe santificar a Dios en el culto, la observancia de la ley y el ejercicio de la justicia y la misericordia. La santidad requerida del pueblo tiene así un contenido religioso, ético, individual y social. Dios nos llama a la santidad en mi adoración a Él, a la santidad en la observancia de las leyes, de las normas que Él me ha dado, en la santidad en mi manera de vivir, al practicar la justicia, la misericordia. Dios me llama a la santidad en mi ética, a la santidad que tengo yo como persona, pero también a la santidad que tenemos como pueblo de Dios. Primera pregunta: la santidad implica separación de la contaminación y consagración a Dios. Entonces, tomando en cuenta estas dos vertientes, ¿qué podríamos hacer para vivir en santidad? Comenten como grupo. ¿Cómo vivir en santidad? Ya comprendimos un poco el significado teológico de santidad.
¿qué podemos hacer ya en una manera práctica para vivir en santidad? ¿Qué podemos hacer para ser santos como nuestro Dios es santo? Quiero dejarte 3 cosas prácticas que tú puedes hacer para avanzar a ser cada día más como Dios. Primero, acércate a Dios. He estado insistiendo que nuestra santidad depende de Dios. Nuestra santidad se deriva de Dios. Entonces, necesitamos estar cerca de Dios para ser santificados. Bíblicamente hablando, nuestra santidad viene de Dios. Por eso tenemos que estar cerca de Él. Yo te invito, busca a Dios en oración. Métete más de lleno en oración. Yo no sé cómo esté tu vida de oración. Si estás orando todos los días, cuánto tiempo estás orando, pero sí te animo. Si la oración es platicar con Dios, tendríamos que hacerlo una parte fundamental de nuestra vida, un hábito diario donde apartemos tiempo para en oración buscar la presencia de Dios. Otra cosa importante, asiste al templo, congrégate. Apartarnos del pecado es difícil cuando vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo que en las series, en las canciones, en la publicidad nos tienta constantemente al pecado. Es difícil vivir en santidad cuando nos rodeamos de amigos que son borrachos, que son infieles. Necesitamos rodearnos de una comunidad de fe que tenga nuestras mismas convicciones. Una comunidad de fe que también tenga como meta consagrarse a Dios. Entonces, asiste al templo, congrégate, afírmate en tu vida en la iglesia. Otro consejo, lee y medita la Biblia. Aquí está en la Biblia lo que Dios quiere, lo que Dios espera de ti. Los mandamientos de Dios, las normas de Dios. Entonces, lee la Biblia. Igualmente, no sé cómo esté tu disciplina de leer la Biblia, pero si la Biblia es el pan que llena nuestra alma, deberíamos alimentarnos de ella todos los días. Inscríbete en algún plan, busca alguna estrategia, pero tienes que leer la Biblia y meditarla. Lee, pero también trata de entender lo que Dios está hablando para ti, porque a través de su palabra Dios quiere llevarte cada día más a crecer. De hecho, es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16, mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que seas santo, tú tienes que estudiar esta escritura inspirada por Dios. Ayuna, otra disciplina espiritual importante. En el ayuno nos consagramos a Dios. El ayuno es dejar de comer, abstenernos de alimento, pero nos abstenemos del alimento para enfocarnos en Dios. Sé intencional en desarrollar una relación más profunda con Dios para que puedas crecer en la santidad. Obedece la palabra. Ya te decía ahorita, Dios en la Biblia nos ha dejado mandamientos, normas que nos ayudarán a vivir en santidad, que nos enseñan lo bueno y lo malo. En el pasaje que te leía, dice Pablo, nos redarguye, nos corrige, nos enseña. Lo que Dios quiere que hagas y también lo que Dios no quiere que hagas está en la Biblia para que lo puedas agradar. Por tanto, lee la Biblia, pero también ponla en práctica. Obedece lo que Dios dice. Y aquí vamos a una actividad. Ahí en tu grupo de vida, en casa, yo les voy a pedir que estudien estos 4 pasajes. Levítico 19 del 1 al 18, Éxodo 20 del 1 al 17, Mateo 22, 36 al 40 y Romanos 12 del 10 al 21. ¿Qué mandamientos encuentran ahí que nos pueden ayudar a vivir en santidad? Comenten como grupo. El último consejo que quiero dejarte, aléjate del pecado. La santidad implica pureza y limpieza.
Por tanto, tenemos que alejarnos de todo aquello que pueda contaminar nuestro corazón. Hay programas de televisión, hay películas que contaminan nuestro corazón, hay amistades que te orillan a hacer lo malo, que te incitan a hacer lo malo. Hay vicios que atentan contra tu cuerpo. Hay páginas de internet cargadas de contenido negativo. Hay negocios. Cualquier cosa que no agrade a Dios tiene que ser abandonada de una manera intencional, con decisión, con un deseo de agradar a Dios. Tengo que deshacerme de todo lo que no le agrada a Dios. Y este es un reto y un llamado para nosotros. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué cosas hay en mi vida que no le agradan a Dios? ¿Qué necesitas dejar? Que Dios nos ayude a alejarnos del pecado para vivir en santidad. Tercera pregunta, de manera personal, ¿qué te enseña el nombre Kedosh Israel respecto al carácter de Dios? Vamos a terminar haciendo una oración. Y creo que en esta oración es importante que le digamos: Señor, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Vamos a orar. Señor, el día de hoy reflexionamos en el nombre Kedosh Israel, el Santo de Israel. Aprendimos que tu santidad es un atributo que nos demuestra tu pureza, tu perfección moral absoluta. Un rasgo fundamental de tu carácter es que no hay pecado en ti, no hay error en ti. Eres perfecto, eres santo y solamente tú eres santo. Eres tan diferente a nosotros porque nosotros nos equivocamos, tenemos pecados, errores, fallas. Y sin embargo, Dios, nos llamas a la santidad. Sean santos como yo soy santo. Es un llamado que no podemos dejar de lado. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos. Hemos creído en ti. Estamos aquí precisamente porque queremos conocerte, porque queremos acercarnos más a ti cada día, porque aunque somos conscientes de nuestro pecado, queremos cada día ser más santos, queremos ser más como tú. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, yo sé que nuestros pecados fueron perdonados, que recibimos perdón y vida eterna. Pero Señor, cada día tenemos que avanzar en este proceso de santificación. Cada día tenemos que ser mejores. Y hoy aprendíamos que implica, por un lado, alejarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones valientes de abandonar pecado, de abandonar hábitos, de abandonar vicios, de abandonar, Señor, amistades, incluso de dejar de escuchar canciones, ver películas o seguir personas que nos alejan de ti. Ayúdanos a tomar decisiones valientes para alejarnos del pecado. Pero no solo alejarnos del pecado, sino consagrarnos a ti. Y en este camino de avanzar para ser cada día más santos, es fundamental nuestra relación contigo. Ayúdanos a relacionarnos más profundamente contigo, a relacionarnos más estrechamente contigo. Acércanos a ti, Dios, acércanos a ti. Que tomemos nosotros también la decisión firme de orar, de leer tu palabra, de ayunar, de congregarnos, de edificar nuestra vida espiritual, porque es al consagrarnos a ti que creceremos en santidad. Perdona nuestros pecados, ayúdanos en nuestra imperfección, que así como a Isaías, hombre de labios impuros, lo perdonaste, así también perdona nuestros pecados, pero ayúdanos a vivir en santidad, Kedosh Israel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.